quede en el dicho, sino que vaya hasta el hecho. Y muchas veces los cristianos nos pasa esto, somos muy dados a aplaudir, wow, levantar a los altares, a los grandes ejemplos que tenemos, pero ¿y yo? ¿Y yo? ¿Y yo? Jesús dijo, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hacéis. No dijo, bienaventurados seréis si las sabéis. Dijo, si las sabéis, sois bienaventurados si las hacéis. Y ese es el punto. Ese es el punto. Ese es el punto de la casa en la roca, de los dos cimientos. La diferencia entre, conoces la historia, al final del Sermón del Monte, dos casas, una construida sobre arena, otra sobre la roca. La diferencia cuando viene el vendaval es una se cae y la otra no, porque una está sobre la arena y otra está sobre la roca. ¿Sabéis lo que os estoy diciendo? Dice el Señor. ¿Qué significa? Jesús dice, el de la arena es el que las sabe y no las hace. El de la roca es el que las sabe y las hace. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hacéis. La casa de aquel que sabe, pero no hace, se cae. La casa del que sabe, pero hace, permanece. Por lo tanto, la roca, la fortaleza de la estructura de nuestra vida, de nuestro enfoque, de nuestros planes, de lo que hacemos, de cada paso que damos en nuestra vida, la fortaleza que tenga, la firmeza que tenga, no está tanto basada en nuestro conocimiento. Hay gente que sabe mucho. Hay gente que sabe mucho, pero no es la inteligencia ni el conocimiento, sino ser capaces de manifestar eso en la práctica, hacerlo. Eso es lo que hace que tu casa esté sobre la roca. No es una sabiduría del mundo que se queda en conocimiento, sino la sabiduría práctica, la sabiduría ecléctica que le llaman, la del día a día, la de realizar las cosas. De que no se nos quede simplemente en algo que sabemos aquí. Así que Jesús lo hizo. ¿Qué de nosotros? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Podemos tocar tierra en algún punto con ello? Y para ello, hermanos, yo quisiera simplemente hoy analizar 4 puntos, 4 aspectos de la obediencia. 4 aspectos de la obediencia en lo que nos afecta a nosotros, y con cada uno de ellos, dejaros un versículo, y con cada uno de ellos también hablar de un ejemplo bíblico brevemente, ¿no?, que nos puede recordar, pero sobre todo no centrémonos tanto en el ejemplo bíblico, sino tomémoslo para nosotros, aspectos de la obediencia, porque ya sabemos que necesitamos practicar la obediencia. ¿Vale? Pero podemos hacerlo un poco más personal. Esta enseñanza es para nosotros. 4 aspectos de la obediencia que tenemos que conocer y tenemos que aplicar a nuestras vidas cuando hablamos de obedecer al Señor. Y ojalá no se queden en simples ejemplos, sino en acción. Primer aspecto, el aspecto personal. El aspecto personal. La obediencia es personal. Para cada uno de nosotros. El ejemplo bíblico al que voy a aludir es el ejemplo de Pedro, precisamente. Pedro, el discípulo de Jesús, que ha negado al Señor, sabe que ha hecho mal, sabe que necesita arrepentimiento. Han salido corriendo. ¿O no? Dice la palabra que todos le dejaron solo. Oye, Pedro por lo menos le cortó la oreja a uno. Y siguió al Señor de lejos. Por lo menos... Bueno, le negó, pero oye, por lo menos estaba ahí el hombre, los otros ni se sabe. Es que tú le negaste ya, pero, hombre, ¿qué hubieras hecho tú? O sea, a ver, ¿dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? Que Juan estaba allí porque era familiar y le permitieron estar allí con María, al pie de la cruz, viendo al reo agonizar. Pero los demás, todos. Y Pedro tiene el pesar en sí, y él sabe, y cuando están en la playa y ven a Jesús, y Jesús les llama y les dice lo de la pesca, y vienen, Pedro se echa al agua, y tiene esta conversación Jesús con él y le pregunta, Pedro, ¿me amas? ¿Te acuerdas? ¿Me amas más que estos? Y le dice, apacienta mis ovejas. Y Jesús tiene esta consejería personal con Pedro, y termina con estas 3 preguntas, y al final le dice, apacienta mis ovejas. Y dice, cuando eras joven te ceñías y ibas donde querías. Cuando seas viejo extenderás tus manos, te ceñirá otro, irá donde tú no quieras. Tal. Y habiendo dicho esto le añadió, sígueme. Juan 21. Y Pedro va siguiendo a Jesús como diciendo, bien, yo he arreglado el tema con Jesús. No sé bien dónde estoy, pero parece que solo quiere saber si le amo. Y me dice que apaciente sus ovejas y que le siga. Me ha dicho que le siga, le sigo. Y entonces hace así. Y ve a Juan.
que venía Juan, venía como... Y dice Pedro, ¿y este? ¿Y qué a este? Y Jesús le dice, si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? En otras palabras, ¿a ti qué te importa? Sígueme tú. Lo que haga Juan es entre Juan y yo. Sígueme tú. Esto es un dilema con mis hijos siempre. Porque cuando yo regaño a uno, automáticamente dice, ya, ¿y él? Y entonces me vuelvo al otro y digo, es verdad, tú dices, sí, no, pero es que ha sido porque... Y entonces hasta que yo espabilo y digo, hey, que me están volviendo loco. Perdón. Luego se rompen los micros. Se me olvida que... claro, te vuelven loco. ¿Cómo que...? Y al final llega un punto en que pego el golpe en la mesa y digo, no, señor, me da igual, que no me hables, que cuando te estoy hablando de ti no me hables del otro. Punto. Norma, si te hablo de ti, no me hables yo. Al otro ya le diré lo que le tenga que decir, es cosa mía. No me digas a mí cómo tengo que ser padre. No me des lecciones, hombre, te estoy hablando de lo tuyo. ¿Qué me estás desviando? Siempre echando balones fuera. ¿Pero esto qué es? ¿Cómo son los hijos, ¿Y qué inteligencia emocional tienen? Nos dan clases. Nos manipulan tremendamente. Y tú, claro, si el corazón lo tienes partido, si los quieres igual a todos, y no quieres ser injusto. Y claro, lo que está diciendo tiene razón, es verdad. Pero no es el momento. Jesús le dice a Pedro, sígueme tú. Deja a Juan. Que a Juan ya yo con Juan ya... Pero tú, sígueme tú. Señores, el aspecto personal de la obediencia es ineludible. No podemos eludir la obediencia a Dios. Y ayer con los jóvenes por la tarde hablábamos de un aspecto de la deidad. Decíamos que Dios no tiene favoritos. Y es verdad. Dios no tiene favoritos. Pero escúchame, que Dios no tenga favoritos no significa que nos trate a todos igual. ¿Vale? Que yo no trato igual a mis hijos. Y no tengo favoritos. Pero no los trato igual porque necesitan un trato diferente. Porque si trato a este lo mato si lo trato igual que a este. No es diferente, necesita algo distinto. Yo soy el padre, parte de mi pericia como padre pasa por entender el trato que tengo que dar a cada uno. Y Dios es perfecto. Y no tiene favoritos, pero quítatelo de la cabeza, no va a tratar igual al hermano que a ti. Pues si es que yo estoy hundido en un problema que no sé qué, y él, mírale, mira, pues y a ti, pero vamos a ver, sígueme tú, si yo estoy tratando contigo. Es que yo tengo una situación en casa que ya me gustaría tener la tontería de compararnos. Pero si la obediencia es personal, y te voy a decir algo, la obediencia es para todos igual, pero a lo mejor Dios va a tener ciertas demandas contigo que no las tiene con la hermana. Hay cosas que son para todos igual. Amarás al Señor tu Dios por encima de todas las cosas, amarás a tu prójimo como a ti mismo. La gran comisión, eso es para todos. La ley de Jehová es perfecta y convierte el alma, es para todos. Pero a lo mejor el hermano tiene un Megán descapotable y tú no. ¿Y a ti qué? Sígueme tú. Es que no veas el hermano. Y del mismo modo, la desobediencia de otros no justifica ni explica la tuya. La obediencia es personal. Entonces, ¿podemos aterrizar esto? Es que Abraham, no veas Abraham. Abraham es que es que llevó al hijo hasta el monte Moria. Oye, que lo ató y subió el cuchillo. Bien. ¿Y tú? ¿Y yo? ¿Cómo es nuestra obediencia? Porque es personal. Lo de Abraham, sí, es el padre de los creyentes. Ole, un día le saludaremos y estaremos con él sentados a la mesa más sublime. Gloria a Dios. Mientras tanto, mientras corremos esta carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, ¿qué a ti? Sígueme tú. Pero es que lo tengo bastante más difícil que ya. Bueno, ¿y? ¿Sabes tú que sabes de nada? ¿Qué a ti? Dice el Señor. Sígueme tú. La obediencia es personal. Somos absolutamente responsables de obedecerle personalmente. Y dejo este versículo para este punto y pasamos al siguiente. El versículo es Romanos 14, versículo 12, donde dice de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta del hermano de al lado. Cada uno de nosotros dará cuenta ¿de quién? De sí. De sí.
Métetelo en la cabeza. Nadie va a hablar por ti. Y ni tú vas a hablar por nadie. Mi hijo le va a decir, Señor, pero si es que... Y ya se lo digo yo, no te va a funcionar. Te funciona conmigo, que soy más tonto, pero con el Señor no te funciona. No le va a funcionar a nadie. No nos va a funcionar. Cada uno de nosotros dará cuentas a Dios de sí. Muy importante. La obediencia es personal e intransferible. ¿De acuerdo? Segundo aspecto de la obediencia. Segundo aspecto de la obediencia. El primero es el aspecto personal. El segundo es lo que yo llamo el aspecto posible. 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 La obediencia a Dios no solo es personal, también es posible. Porque a veces nos hemos afincado en la idea de que es imposible. No, es posible. Dios no pide de ti ni de mí nada que sea imposible. Es posible. En esta semana me hablaban de una película, bueno, de dos películas. De hecho, el próximo domingo, si Dios quiere, vamos a tener aquí al productor de una película cristiana, y vamos a ver el tráiler. Una película cristiana, la primera película cristiana española, netamente española, con actores españoles, no cristianos, y que se va a proyectar en cines, en Madrid. Entiéndanme bien, porque yo la he visto, y dicen tacos y de todo, y es una película cristiana para no cristianos. Nadie me venga después con historias. No es para, oh, aleluya, no. Es para llevar a gente que no conoce al Señor Jesucristo a verla y luego invitarles a una hamburguesa o a lo que tú quieras, les invitas y hablas con ellos. Entonces, bueno, yo la he visto, yo no soy muy esto del cine, pero, o sea, muy experto, pero sí deja una serie. El próximo domingo hablamos de eso. Pero esa es una. Otra que el hermano Maldonado, que estuvo esta semana con nosotros, vino a casa y estaba comentándome de una película norteamericana que yo creo que es como esta de Courageous o de este grupo de películas, ¿no? Y La Habana, Prueba de Fuego y todas estas. Una que también, no sé si ya a los cines, lo dudo, pero sí estará, es una herramienta, puede ser una herramienta muy buena también para los jóvenes, especialmente lo que hablábamos ayer en cuanto a la existencia de Dios, porque trata de un debate, trata de una universidad importante en la que el profesor de filosofía comienza la clase dándole la bienvenida a todos y diciéndoles que va a saltar todo lo que tiene que ver con el primer trimestre de enseñanza, que habla de toda la filosofía que tiene que ver con la antigüedad, de la deidad y tal. Él dice que se lo va a saltar porque ya está demostrado que Dios no existe y que Dios ha muerto y que entonces se lo va a saltar para aprovechar más tiempo en la filosofía actual y poder profundizar en los verdaderos problemas y centrarse en la realidad, para lo cual necesita que todos ellos firmen que pasan del primer trimestre, porque todos dan por sentado que Dios no existe. Entonces tienen que, simplemente les reparte un papel en el que pone Dios ha muerto o Dios no existe, y tienen que firmarlo, porque él necesita poder presentar frente a quienes tiene que dar cuentas que ha pasado esto porque todos están de acuerdo en que esto está superado. Hay un muchacho que es creyente y que se niega a firmarlo, no puede firmarlo. Y entonces lo reta a que si no lo niega, o sea, si no lo firma, bueno, pues entonces va a obligar, el retraso de toda la clase les va a obligar a todos a dar este trimestre y entonces le dice, vas a ser tú el encargado aquí de convencernos de que Dios existe y si fallas, estás suspendido. Puedes firmarlo. Así que la semana que viene vienes y, oye, si quieres traerlo firmado. Pero si no, bueno, pues si nos obligas a esto, vale, pero yo soy el que... ¿Y a quién tengo que convencer? A mí. Yo soy el maestro. Así que, y a la clase. Está muy bien, ¿no? Pero bueno, no la he visto yo tampoco, pero vamos, supongo. Dice que los argumentos que se dan están muy bien para los jóvenes. Está muy bien el reto, señores, porque este chico, claro, es una película, pero yo digo, ¿es posible la obediencia a Dios? Ponte en una situación en la que te contratan, con la que está cayendo, y tienes un trabajo por fin y te dicen que para conservarlo tienes que mentir, tienes que firmar o decir o hacer una serie de cosas que son deshonestas y tú lo sabes, y oye, que lo tienes que hacer. Y si no lo haces vas fuera, despido además, fuera y sin derechos y sin nada, porque sí, porque la política de la empresa es así, y si lo haces además pones perjudicas a todos. Entonces tu acción, si eres íntegro con tu fe, vas fuera y llevas el perjuicio. ¿Qué haces?
¿qué haces? ¿Es posible obedecer a Dios o es imposible? Porque es que mi situación... Pues el ejemplo bíblico al que yo me quiero referir es el de Daniel, que todos conocemos también. Daniel en el foso de los leones. ¿Por qué acaba Daniel en un foso de leones? Porque después de haber sido arrancado de su hogar y de su gente, es hecho prisionero en un país extranjero en el que las normas son otras, y se dice que solo se puede adorar a un dios que es el rey Darío, y él es el Dios, y Daniel dice que él tiene que orar a Dios. Y abre su ventana y 3 veces al día, a la luz del día y delante de todos horas, y sabe la que se le viene. Daniel acaba en el foso de los leones por obedecer a Dios. Y yo quiero decir aquí que a lo mejor nos hemos acostumbrado a la buena vida y nos hemos acostumbrado a que nos vayan bien las cosas y a que más o menos materialmente tengamos cierta seguridad y se nos antoja imposible hacer lo que Dios dice. Pero yo quiero decir que obedecer a Dios es posible, lo cual no significa que sea fácil. Fácil puede que no sea siempre. Habrá momentos, de hecho, en tu vida en que Dios pruebe tu obediencia con una situación que no sea nada fácil. Una situación que si tú eres consecuente, si tú eres honesto con lo que crees, puede llevarte a unas consecuencias que no sean nada agradables, que no sean fáciles, pero que posible, claro que es posible. Claro que es posible. ¿Que puede ser ejecutada la voluntad de Dios? Claro que se puede. Dios ha equipado a los creyentes para la obediencia. Por lo tanto, la obediencia es personal y la obediencia es posible, hermano. A Dios, nadie va a poder decirle a Dios, venirle con la excusa de que lo que me pediste fue demasiado. El versículo está en Romanos 6, del 6 al 7. Dice así: sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Claro, el problema que tenemos es que lo que Dios nos pide muchas veces nos sigue costando por nuestra propia concupiscencia, por la tendencia que tenemos nosotros a pecar, por las cosas que nos gustan, y porque nos puede cambiar las prioridades, y porque nos puede cambiar muchas cosas en nuestra vida que ahora nos resultan cómodas. Por ejemplo, valores. A lo mejor para ti el valor más grande es, no sé, a lo mejor el valor, fíjate lo que voy a decir, a lo mejor el valor más grande para ti es la familia. Y yo digo que la familia es un valor importantísimo, pero no es el más grande. A lo mejor para ti el valor más grande es la amistad. Amistad por encima de todo. Jesús dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os digo. Hay gente, para ellos la amistad es lo más grande, lo más gordo. Es una de las cosas que yo escribo en el libro. Hablando de cosas que la amistad, la amistad. Yo quiero tener 1 millón de amigos. Toma. ¿Y quién no? Pero Jesús dice: amigos. Que el amor de Dios sea incondicional no significa que su amistad sea incondicional. Y claro, ahí chocamos. Ahí tropezamos un montón de veces. Entonces, la voluntad de Dios para nuestras vidas, a lo mejor obedecer a Dios nos va a costar cambios drásticos en nuestra vida, en discusiones. A lo mejor tú crees que en cosas muy normales del día a día, tú crees que tienes razón. Es que no voy a dar mi brazo a torcer porque es que no es así, es que no es verdad, es que no tienes razón, es que ¿cómo voy a dar mi brazo? ¿Cómo voy a decir que no? Y a lo mejor Dios está diciendo que agache en la cabeza. Que es más importante ganar la amistad de Cristo que llevar razón y demostrarle a nadie. A lo mejor tienes razón y todo, pero resulta que el Señor te está diciendo que te calles, que a ti, que le sigas, que agaches la cabeza, tomes tu cruz y ya está. Y que si te han dado en una mejilla, anda, que pongas la otra. Y que te han quitado la capa, ¿cómo es? La túnica, dale también la capa. Pero, ¿qué dice? O sea, un sentido justiciero nuestro. Y a lo mejor la justicia para ti es el valor más importante, resulta que la obediencia es más importante. Entonces, no es fácil siempre, pero sí es posible. Porque dice la palabra de Dios que el viejo hombre ha sido crucificado para que no sirvamos al pecado, sino que sirvamos a aquel que nos rescató del pecado. Y a eso hemos sido llamados. Así que la sociedad de hoy, que está promoviendo constantemente
la satisfacción inmediata y las cosas que se consiguen al menor coste posible no tiene mucho que ver con esto. Se nos habla mucho del placer, de evitar cualquier tipo de sufrimiento. Obedecer a Dios puede traernos sufrimiento en ocasiones, pero no por eso es imposible, es posible. Pero es una elección personal y posible. Así que de eso se trata, de aterrizarlo en nuestras vidas. ¿Estamos dispuestos a eso? Porque eso es ser verdaderos discípulos. Voy al tercer aspecto. Y profundizamos un poquito más. El aspecto total. El aspecto total. O sea, personal, posible, total. El ejemplo que quiero dar es el de un hombre de Dios en el Antiguo Testamento que se llamó Saúl. Saúl era el rey de Israel, un hombre al que Dios escogió cuando el pueblo pidió rey, fue ungido, fue elegido por Dios y fue un hombre que obedeció a Dios. Pero su obediencia no fue total. Y eso le acarreó destrucción. Y hay dos pasajes concretos en los que se ve esto. Uno es en Samuel, en el capítulo 13, 1 Samuel 13, y otro es en el 1 Samuel 15. En uno se trata del sacrificio. Él está peleando con el pueblo y Samuel le ha dicho, espérame 6 días, al 6.º día yo llego y haremos el holocausto. Y él está esperando, el pueblo se le deserta. Y como para que no se le vaya la gente, coge y hace él el holocausto, y no estaba autorizado. Y cuando llega Samuel le dice, has hecho locamente, tú no tenías que haber hecho eso. Y entonces él dice, no, si me he esforzado, si yo he hecho, yo por causa del Señor, por causa del pueblo de Dios, que no se vaya el pueblo, yo estoy sirviendo a Dios. Y la otra es cuando le dice, destruye todo lo que veas, y él, en vez de destruir todo, pues se reserva el ganado, se reserva lo más valioso para él. Y cuando llega Samuel y le dice, ¿has hecho lo que ha dicho Jehová? Y yo, sí, vamos, hemos dado una paliza a todo el mundo tremenda, esto lo hemos dejado ya, todo, y has destruido todo, el ganado, todo, no has dejado nada, el Señor dijo que no quedara nada, todo, y esos cerdos que oigo yo por ahí, ¿qué son? ¿Y esos válidos que me llegan a mí? ¿Eso qué es? Bueno, es que hemos dejado... Y le dice, pero tú estás bien. La obediencia a Dios es total, ¿o no es obediencia? Dios no admite obediencia parcial. Dios admite obediencia total. Pide de nosotros obediencia total. Y claro, parece ser que los cristianos muchas veces lo que hacemos es que las demandas de Dios las dividimos en dos clases. Las que van conmigo y las que no van conmigo. Las que considero más factibles, las que ya sobrepasan cierto tipo de esfuerzo. Y entonces nos pasa lo que le pasó a Saúl. Es que, claro, la circunstancia, Dios está por encima de la circunstancia. Éxodo capítulo 19, versículo 5. Dice así que si vosotros me obedecéis en todo y cumplís mi pacto, seréis mi pueblo preferido entre todos los pueblos, pues toda la tierra me pertenece. La obediencia parcial de Israel les trajo 1000 quebraderos de cabeza durante toda su historia. Fue fuente de conflicto porque obedecían a Jehová en parte, pero por la otra parte trataban de compatibilizar lo que ellos pensaban con lo que Dios decía. Es un estilo muy actual. En lugar de acoplar mi vida al Evangelio, trato de acoplar el Evangelio a mi vida, a mi manera, a mi forma. Somos muy de hágaselo usted mismo, somos muy Juan Palomos. Yo me lo guiso y yo me lo como. Yo creo en Dios, claro que creo en Dios. A mi manera. ¿Y eso qué es? ¿Tú quién eres? ¿Un Illuminati? A tu manera. ¿Eso qué es? Dios es Dios. Y la obediencia a Él como hijos suyos, la obediencia que Él pide es obediencia a su palabra, obediencia total en todo lo que Él nos dice, en cada cosa que Él nos está pidiendo. Y Dios es verdad que no tiene favoritos. Pero mira lo que dice el versículo. Si vosotros me obedecéis en todo, vosotros vais a ser mi especial tesoro. Vais a ser la niña de mis ojos. Mi gente mimada. Yo te digo una cosa, no hay quien vive y obedece al Señor con todo su corazón. Puede que pases por circunstancias difíciles, pero Dios no te va a avergonzar nunca. Dios va a estar contigo siempre. Aquellos que viven en obediencia a Dios, mira la palabra y mira la historia. Gente que vive, incluso, hermanos, decimos, ya, pues le serraron, claro, y lo decapitaron, pero tú qué te has pensado, tú te crees, yo lo pensaba esto, qué tremendo, ¿no? ¿Cómo nos aferramos e interpretamos según lo que ven nuestros ojos? Y no entendemos que si nuestra existencia fuese un metro,
Los 90 años que vivimos aquí, como muchos, no son ni 1 milímetro, Goyo. Ni 1 milímetro. Y nos queda todo el metro todavía. Y nos pensamos que juzgamos por lo que... es que no veas, es que... Pero bueno, los héroes de la fe. Los héroes de la fe. ¿Cuándo hablamos de ellos? ¿Cuándo hablamos de aquellos otros? ¿Has leído en Hebreos, en el capítulo 11, los héroes de la fe? ¿Quién me puede nombrar héroes de la fe? ¿Alguien? Abraham. ¿Quién más? 10 héroes. A ver, Abraham. Job. David he oído. ¿Quién más? Abraham lo hemos dicho. Moisés. Enoc, Noé. Daniel. Rahab. Sansón. Jefté. Josué. Hay más. Pero en el parte final del capítulo están los otros. ¿Os acordáis de los otros? Que conquistaron reinos, que hicieron huir ejércitos, que apagaron fuegos impetuosos, que hicieron justicia, que sacaron fuerzas de flaqueza, y aquellos otros que fueron aserrados, que fueron perseguidos, que fueron decapitados, que anduvieron escondiéndose de cuevas, en cuevas, huyendo por su vida, y la mayoría de ellos murieron sin haber alcanzado aquello en lo cual creían y murieron creyendo. ¿Por qué nunca hablamos de ellos? Qué gran sueño, qué gran plan se le cumplió a Isaías mientras le aserraban dentro de un tronco. Y fueron hombres que tuvieron la opción de no obedecer a todo, obedecer en parte, decir, hombre, yo hasta donde he podido he obedecido, pero ya obedecieron en todo, porque entendieron que era 1 milímetro, que era un parto, que salían al otro lado y salían limpios, salían como el oro. La obediencia a Dios es personal, la obediencia a Dios es posible, la obediencia a Dios es total, el aspecto total. Y por último, el aspecto inmediato. El aspecto inmediato. Y con esto termino. El aspecto inmediato. El ejemplo bíblico es el de Faraón. Dante Gebel tiene una predicación que les aconsejo. Dante, por cierto, va a estar pronto por aquí, por Madrid, creo, la semana que viene. Él tiene una predicación que se llama un día más con las ranas, creo que es. Otro día con las ranas. Y habla del faraón, de cuando vienen las ranas, la plaga de las ranas. Y Dante, que es un genio de las historias y de la dramatización de las cosas, te lo cuenta todo como si fuera y lo reproduce. Habla de Faraón, de cuando se le llenan las ranas, y hace muy gráficamente cómo le sale la rana por todos los lados, por las orejas, por la cama, por la bañera, por todos los lados las ranas, y llama desesperado a Moisés para que le quite las ranas. Y Moisés le dice, deja ir al pueblo. Y se van las ranas. Y entonces le dice, mañana, hoy no, mañana. Por eso Dante lo llama otra noche con las ranas. O sea, posponiendo la obediencia a Dios. El aspecto inmediato de la obediencia. Posponer la obediencia equivale a desobediencia. Desobedecer a Dios hoy, o mejor dicho, obedecer a Dios mañana significa desobedecerle hoy. La obediencia a Dios es personal e intransferible. La obediencia a Dios es posible, es total. Y está el aspecto inmediato. Dios busca personas que cuando Él hable, reaccionen. A mí me desesperan mis hijos en esto. Mis hijos luego me echarán una bronca tremenda. Vas a tener que hablar de nosotros. Son muy buenos. Pero esto de que les digas a la cama y te digan voy, ya voy. Y media hora más tarde tú dices, pero bueno, ¿qué haces con el WhatsApp? ¿Todavía? Que ni te has duchado. Posponer la obediencia es desobedecer. ¿Entendemos esto? Con el Señor, porque claro, la tontería mía de que se vaya a la cama puede ser muy banal a lo mejor, pero cuando Dios dice algo, ¿tú crees que eso es paja? Cuando Dios nos dice, cuando Dios en su palabra, y que yo diga, no, venga, mañana, venga, otra noche con las ranas.
Y las ranas ahí, dale que te pego, y luego, venga, otra nochecita con las ranas. Mañana. Posponiendo la obediencia a Dios. Y esta actitud de posponer, que somos muy dados, y entonces, además es que es curioso porque cuando posponemos decimos, no, si yo no le desobedezco, que yo lo tengo muy claro. Hay gente, de verdad, hay gente que, por ejemplo, que están apartados del Señor, y tú vas y le dices, no, pero si yo adoro al Señor, además, si yo confío, si yo creo en el Señor, y le alabo en mi casa, y no veas, si yo sé que tengo que ir, pero, qué sé, estoy ahí todavía, a ver si un día de estos... Alucinante, porque encima nos autoengañamos pensando que estamos bien. Que es una cuestión de que, hombre, que si yo lo sé, que yo lo sé. Pero claro, luego te agarra, de pronto te dicen cáncer terminal. Que eso, mi hermano, eso está a la distancia de una llamada telefónica. Ese tipo de noticias, todos nosotros estamos a la distancia de una llamada de teléfono de una tragedia. Suena el teléfono y te cambia la vida, y te entran las prisas ahora. Ahora te entran las prisas. Ahora queremos obedecer de pronto y de golpe todo lo que el Señor lleva años diciéndonos, llevamos posponiendo. Tú sabes que el Señor dice que traigas tus ofrendas y diezmos al alfolí. Mira, si yo lo sé. Yo gracias a Dios que esta es una iglesia que ofrenda y diezma. Pero se me ha ocurrido esto, por decir algo, ¿no? Tú dices, yo lo sé. Yo sé, lo que pasa es que ahora mismo... yo lo sé. Yo saberlo, lo sé. Posponer la obediencia es desobedecer a Dios. Dice el Señor, paga lo que debes. O dice el Señor, tienes que pedirle perdón a esta persona. Tienes que reconciliarte con esta persona. Y tú dices, yo lo sé. Si al final, y tú me conoces, Señor, que yo al final, si yo soy perro ladrador y poco mordedor, y al final tú sabes que yo al final, ¿qué final? Si el segundo que viene no es tuyo, si posponer la obediencia es desobedecer, ya algún día el aspecto inmediato de la obediencia. Esta actitud nos puede traer dos consecuencias. Una es que el corazón se puede endurecer. Porque cuando tú te acostumbras a posponer la obediencia, te puede pasar que se te endurezca el corazón. Y ya te da lo mismo hecho que 80. Ya has adoptado una actitud y un lenguaje, ya te has afincado en una forma de vivir en la que sabes, pero pospones. Si tú lo sabes, ya lo sé, lo que pasa es que yo estoy muy dolido. Yo lo sé, pero es que hay que entender también. Yo lo entiendo, pero entiéndeme tú a mí. Entonces, y te has afincado ahí en ese discurso, y es un discurso absolutamente inmovilista. Y tú ves a Abraham y lo aplaudes, y ves a Jesús y lo aplaudes, y ves a Noé y a todos los aplaudes. Pero ¿y tú? Tú dices, bueno, si yo lo sé, si yo soy también de aquí, si yo soy de Salem. Para que yo, bueno, necesito tiempo. Y estás posponiendo, y ¿sabes qué pasa? Que se te endurece el corazón, porque ya ni te duele, ya te parece que es que estás bien, que es que es así, que además tienes razón. Y no es verdad. El corazón endurecido repele al Señor, el corazón contrito y humillado es el que Dios no desprecia. Y tenemos que permanecer con un corazón blando que sea susceptible de ser corregido, siempre. Si no, hemos perdido algo fundamental. Entonces, puede pasar que se nos endurezca el corazón y que pase lo de la conciencia cauterizada, como dice en Romanos 1:28, que hay gente que decidió no tener en cuenta a Dios y Dios nos entregó a una serie de cosas. Ya gente que ya funcionan así y además dicen, no, si es que soy muy feliz y les da lo mismo y están ahí y no hay manera de que vuelvan atrás, ya cauterizados, corazón endurecido, como le pasó a Faraón. Faraón endureció su corazón un par de veces. Después, léelo, dice que Dios le endureció el corazón. Ya no hubo marcha atrás para él. Al principio, Faraón endureció su corazón. En las primeras plagas, 2 o 3 plagas, dice, endureció su corazón. Después dice, fue Moisés, pero Jehová le endureció. ¿No quieres caldo? Toma. ¿Qué quieres? ¿Que no lo vas a dejar ir? Venga, pues ahora no lo vas a dejar ir. Ahora me voy a glorificar en ti. Se endurece el corazón. La otra que puede pasar es que puede acarrearnos. Este tipo de actitud nos puede acarrear la disciplina de Dios. Voy a leer en Hebreos capítulo 12, versículos del 7 al 11, donde dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos.
Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Sabes que a veces el posponer la obediencia a Dios trae consecuencias de que Dios nos disciplina? Dios nos disciplina. Por eso, y Dios trata con nuestras vidas. Dios trata con nuestras vidas. Por eso, a veces el error ese de enseñarle a la gente que cualquier enfermedad, cualquier cosa que te venga, reprende, porque tú has sido llamado a vivir en no sé qué. Escúchame, a veces Dios trata contigo y a veces el dolor, como decía C.S. Lewis, es el megáfono de Dios, que nos hace escuchar, porque no estábamos escuchando. Y dice, ¿por qué el Señor permite? Pues a lo mejor es que no has escuchado de ninguna otra manera. Y a veces ocurre. Puede ser que tu corazón se endurezca, puede ser que el Señor te discipline, pero posponer la obediencia no es bueno. La obediencia a Dios tiene el aspecto, uno de los aspectos es este aspecto inmediato. Obedecer mañana es desobedecer hoy. Me encanta este personaje en Hechos capítulo 9, que se llamaba Eneas. Me aprendí este versículo de niño porque le dice, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Rima. ¿Lo habéis leído? Que le sana a Pedro y le dice, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Me gusta eso porque hay algunos que el Señor Jesucristo les sana y luego no hacen la cama. No, hombre, no, inmediatamente, levántate como la suegra de Pedro, ¿no? Que la sanó y ¿qué dice? Se levantó y enseguida les servía. Obediencia inmediata es la que Dios pide de nosotros. Amén. Una de las cosas que Dios pide de nosotros, dentro de lo que Él nos pide como iglesia, hermanos, yo estoy comprometido. He estado viajando, la otra semana estuve fuera un tiempo y nunca ceso de viajar a unos lugares y a otros y siempre examinando todo y reteniendo lo bueno, tratando de examinar todo y de retener lo bueno. Yo estoy absolutamente comprometido, absolutamente embarcado con la idea de hacer aquello que el Señor quiere que hagamos. No me gusta que nos traten de llevar para otro lado a hacer cosas que el Señor no quiere que hagamos. Y por eso estamos comprometidos con la gran comisión y con el gran mandamiento, porque es lo que Jesús dijo. ¿Qué hiciéramos? Amar a Dios por encima de todo, al prójimo como a nosotros mismos. Id por todo el mundo, haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, cuando hablamos aquí a veces de los 5 propósitos, no estamos tratando de hacer una empresa, no estamos tratando de organizar para ver si estamos tratando de cumplir lo que Jesús dijo. Entonces, no podemos conformarnos, terminando este mes de la obediencia, con admirar y aprender de la palabra lo que los grandes hombres, cómo obedecieron y cómo Dios les bendijo. Yo quiero ser un héroe de la fe. Yo quiero ser obediente al Señor. Yo quiero trasladar eso a mi vida. Yo quiero que la obediencia en mi vida, no quiero transferirla, quiero que sea personal. Quiero entender que es posible. Quiero que Dios me ayude para que el aspecto total tenga lugar en mi vida. Obediencia total, no parcial a lo que el Señor me dice. Y obediencia inmediata, cuando Dios habla, salir y obedecer, que seamos capaces de romper con aquello. Entonces apúntate esos 4 aspectos, porque si tú llevas a cabo estos aspectos en tu vida, tú vas a ser un discípulo obediente. Una parte de la obediencia a Dios es ser hechos parte de la iglesia local, formar parte. Uno de los propósitos de los que hablamos es compañerismo, que tiene que ver con el bautismo y con ser hechos miembros de la familia de la fe. Y yo quisiera hoy, antes de que nos despidamos, que oremos y demos la bienvenida a personas que en este último tiempo han sido hechos miembros de esta familia. Y vamos a orar por ellos. Y me gustaría orar por ellos y me gustaría también orar por nuestra hermana que se marcha a Estados Unidos, que ha pedido oración. Irina, le voy a pedir también que pase aquí al frente. Pero voy a pedir, por favor, que los hermanos que han sido hechos miembros en esta última, que han recibido pasa Irina. Y los demás, los hermanos que están siendo hechos miembros, pasen aquí al frente. Queremos orar por vosotros. Queremos daros la bienvenida y orar por vosotros. Después
podéis pasar al final a la zona de la secretaría para recibir vuestro paquete, como habíamos dicho. Mientras ellos pasan, quisiera leer en Santiago capítulo 1, versículos del 22 al 25. Y dejar estos versículos mientras ellos pasan. Fíjate, por favor, en las pantallas o en tu Biblia y mira estos versículos, lo que dice la palabra de Dios. Y vamos a mantener esto en nuestro corazón. Ser hechos partes de la familia de la fe es obedecer al Señor. Es no quedarse simplemente observando desde fuera. Diciendo, bien, yo soy simpatizante, no, yo quiero ser parte de ello, yo quiero estar incluido, quiero pertenecer a esa familia, quiero saber qué es lo que el Señor tiene para mí, quiero ver de qué forma personal yo puedo servir a Dios a través del servicio a otros. ¿Cómo sirvo a Dios? Sirves a Dios, escúchame, sirves al Señor sirviendo a los demás. Eso de servir a Dios directamente, yo es que sirvo a Dios, no, escúchame, Dios, servimos al Señor a través del servicio a los demás. Y eso ocurre dentro del marco de la iglesia local. Esto es un acto de obediencia a Dios. Queremos orar por ellos y que el Señor los bendiga. Quiero leer esto que dice la palabra en Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Dios nos llama a ser gente bienaventurada. Gente que edifica sobre la roca, no sobre la arena. Y eso tiene que ver con si somos simples oidores o si somos hacedores. Y yo les voy a pedir que se pongan en pie, por favor. Vamos a ponernos todos en pie. Podemos tener a los músicos, vamos a orar por estos hermanos y hermanas. Y después ya nos despedimos. Y voy a pedir a Irina. Irina, súbete por aquí, por favor. Voy a pedir a Pedro que pase, por favor. Irina se nos marcha. Irina ha estado sirviendo al Señor. Unos se integran en la familia y algunos se nos marchan. Ella ha estado sirviendo mucho tiempo. Todos la conocen porque todos la ven ella es una de las caras de recepción y acomodo. Cuando entramos, una de las personas que nos da la bienvenida, y lo ha estado haciendo con fidelidad, sirviendo en ese área. Cosa tan sencilla, ¿no? Nunca la hemos visto aquí predicar. Nunca la hemos visto hacer ningún milagro. No sé si has levantado algún muerto. No la he visto levitar tampoco, pero he visto su fidelidad. Y eso es algo que Dios honra, ¿o no? El día que estemos frente al Rey de Reyes y escuchemos, bien hecho, buen siervo fiel. Qué cosa tan grande. Y qué maravilla es poder enviar a alguien con bendición, ¿no? Y que pueda salir por la puerta grande, si es el tiempo de Dios, y si es eso lo que toca. Y así queremos orar por Irina. Yo voy a pedir a Pedro que él ore por ella. Vamos primeramente a dar gracias al Señor y a dar la bienvenida a estos hermanos que llegan y que son hechos parte de la familia Salem, esta parte visible. Señor os bendiga, os damos la bienvenida y queremos bendeciros y orar por vosotros. Después podéis pasar directamente, si queréis, aquí a la derecha para que os entreguen vuestro pequeño paquetito que han preparado en secretaría para vosotros. Pero queremos orar que el Señor os bendiga en esta nueva andadura y bendecir vuestras vidas y daros la bienvenida. Así, Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por nuestros hermanos. Te damos gracias por cada una de estas personas que ha demostrado ser no solamente oidor, sino hacedor de tu palabra. Personas que han estado durante semanas y semanas asistiendo al curso de discipulado para aprender de ti, para bautizarse, para ser hechos miembros de la familia, para que sea algo personal, algo que les afecte en su vida, para ser parte de, porque entienden que no pueden estar fuera. Y Señor, desde aquí yo los bendigo sus vidas. Como cuerpo les damos la bienvenida, Señor, y les bendecimos. Y yo pido que tu bendición abunde y sobreabunde sobre ellos, que cada uno de ellos pueda ver tu mano poderosa, Señor, sobre sus vidas. Que tú honres su obediencia, Señor, y hagas como tu palabra dice, que ellos son como la niña de tus ojos, como tu especial tesoro.
del que tú cuidas, y que puedan sentir y experimentar tu cuidado en momentos particulares, en cosas muy concretas. Hazles crecer en lo emocional, en lo espiritual sobre todo. Hazles crecer y madurar, Señor, en lo físico, en lo económico, en su salud. En todas las cosas bendíceles, Señor, y haz que sean ejemplo y que tú seas lo primero en sus vidas y que puedan traer personas a tus pies, que es el fruto más maravilloso, es el plato más grandioso que te podemos traer, Señor. Gente nueva que no te conoce, que ha llegado al conocimiento de tu verdad por nuestro testimonio. Permite que esta sea la experiencia de ellos en sus grupos de hogar, en los lugares de trabajo, en las escuelas donde se muevan. Bendícelos, Señor. Los bendecimos. Te damos las gracias, Señor, te damos a ti la honra y la gloria por sus vidas, Padre, en el nombre bendito de Jesús. Amén. Sí, Señor, yo también quiero bendecir la vida de Irina, Señor. Gracias por el tiempo que tú has permitido que estuviera entre nosotros. Gracias, Señor, por habernos permitido conocerla, Señor. Gracias por la inversión que ella ha hecho, Señor, hacia otros. Gracias por que hemos podido comprobar su fidelidad a ti en medio de este tiempo que ha estado, Señor. Que a pesar de sus luchas, de sus dificultades, de sus adversidades, de sus errores, de sus aciertos, ella se ha mantenido, Señor, diciendo creer en ti, Señor. Viviendo para ti, Dios. Y ahora tú la envías a otro lugar. Y quiero pedirte tu bendición sobre su vida. Quiero pedirte que justo la palabra que hemos escuchado hoy sea una realidad en ella. Sí, que realmente pueda ser una mujer de obediencia personal, que obedezca a aquellas directrices personales que tienes para ella. Sí. Que sea una mujer que obedezca, Señor, totalmente. No sea selectiva a la hora de obedecer, Señor, allá donde vaya. Que obedezca inmediatamente, que no posponga aquellas directrices, Señor, que tú les das a ella de manera personal, Dios. Que no las negocie, que no las luche, Señor, que sea una mujer obediente, Dios. Oh, en el nombre de Jesús la bendecimos, porque sabemos que si ella hace esto, habrá muchas consecuencias poderosas para su vida y para los que la rodean. Envíala con bien allí, Señor, a Estados Unidos, donde ella se va, Dios. Sí, Señor. La bendigo. Bendice su hogar, su familia, allí también en Cuba, Señor. Protégelos, provéelos de manera sobrenatural en medio de las circunstancias en las que se encuentran. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Aleluya. Vamos a dar un aplauso al Señor con todo nuestro corazón. Aleluya. Pueden pasar, hermanos. Gracias. Aleluya. Aleluya. Qué maravilla. Damos gracias al Señor y bendecimos a nuestra hermana, bendecimos a nuestros hermanos y nos vamos a despedir cantando un coro de adoración y así podemos darle gracias al Señor. Termino dejándoos, hermanos, esta idea con la que comenzaba, el ejemplo que mencionaba de la inteligencia emocional. El profe va y me dice: dudo mucho que aprendas aquí algo nuevo acerca de ti mismo. Cuando alguien enciende una alarma sobre algo en tu vida, que ya lo sabías, porque en el fondo lo sabes, que alguien enciende una alarma y te dice, pues hay que agradecerlo porque está llamando tu atención, pero es un despertar, hay que despertar a ello. Y eso nos corresponde a nosotros, se llama obediencia inmediata al Señor. Esa es nuestra parte. Ese despertar, yo pido a Dios que se produzca en cada una de nuestras vidas, ese despertar. Y por eso quiero terminar orando. Voy a orar y vamos a dar gracias al Señor. Oramos y después nos despedimos con una canción y damos por finalizado este tiempo. Cierra tus ojos un momento. Si hay alguna persona aquí que nunca haya dado su vida antes a Jesucristo y quieres hacerlo, este es tu momento también. Si tú estás aquí y no eres un hijo de Dios, no tienes la seguridad de la salvación, no sabes a dónde irías si murieras en este mismo instante, y quieres poner tu vida en orden con Dios, yo te invito, este es tu momento, donde estés, levanta tu mano para poder orar por ti ahora. Cualquier persona que quiera entregar su vida a Jesús aquí, ahora, en este momento, y no lo haya hecho antes, levanta tu mano, que podamos orar por ti. Después me gustaría que nos acompañaras en esta mesa que está aquí, en este lado, para darte un pequeño obsequio. Pero levanta ahora tu mano para orar por ti, ahí donde estés, cualquier persona. Dios te bendiga.
Dios bendiga esa mano. Dios te bendiga. Ok, si hay alguien más, levanta tu mano ahí donde estés. Aleluya. Y al final acompáñanos en este lado aquí, a mi izquierda, a tu derecha, en esta mesa de aquí, para poder darte un pequeño obsequio y orar contigo. ¿Ok? Aleluya. En el otro lado donde está la cruz van a estar los consejeros. Cualquier persona que necesite consejería, pase al frente. Ellos van a estar dispuestos para escucharte y orar contigo, guiarte en una oración o escucharte o hacer una cita para la semana. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, porque eres un Dios bueno, un Dios que se preocupa por tu gente. No solo nos has creado, Señor, eres un Dios cercano, eres un Dios que se interesa por los detalles de nuestra vida, eres un Dios perdonador, eres un Dios que nos involucra, eres un Dios que nos ama. Y pides obediencia de nosotros, quieres hacer discípulos auténticos de nosotros, que seamos moldeados a tu imagen. Esa es nuestra petición hoy aquí. Haz que tu palabra haga mella en nuestro corazón y que seamos discípulos obedientes a ti, caminando y respondiéndote. Te doy gracias por esta decisión, esta persona que viene a ti, Señor, en este día por primera vez. Señor, permite que pueda encontrarse contigo y poner su vida en orden contigo, Señor, para que pueda conocerte y nacer de nuevo. Haz ese milagro en su vida como tú nos prometes en tu palabra y como lo hemos vivido, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas. Guárdanos en este día, guárdanos en el regreso a nuestros hogares y en esta semana que está por delante de nosotros, y glorifícate en cada uno. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor.